La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor, Samuel Olson. Vengamos a la palabra, Romanos 12, versículos 1 y 2. La palabra está llena. Piensen por un momento que el que está aquí no es Samuel Olson, es Pablo el apóstol. Y no es Pablo el apóstol, sino el Espíritu Santo. Con todos los errores míos estamos excavando en la palabra y dejando que el Espíritu nos hable a cada uno, porque así es como nos confronta y nos vemos en el espejo de la palabra. La palabra es el Logos eterno, Jesús, y ahí nos vemos con Él, cara a cara. Vengamos y leamos los versículos 1 y 2 en voz alta. Haré un resumen a toda mecha del primer versículo y después a la mitad del segundo versículo que lo dimos el domingo pasado, y vamos a ver dónde llegamos. Porque la palabra, cada palabra, como es inspirada por el Espíritu Santo, cada palabra tiene su valor, cada palabra tiene su significado, porque creemos que Dios usó a hombres que nos dieron la palabra, pero fueron inspirados por el Espíritu. Así que la palabra viene por la revelación y la inspiración del Espíritu Santo, y debemos de cuidar esa palabra, ver la palabra, oírla, y saber que de alguna manera Dios le habla a cada uno. Lo que le dice a usted quizás sea distinto a lo que le dice al otro, según el lugar en la vida en que se puedan encontrar, aprendiendo, creciendo, madurando en la fe, pero nos habla a cada uno. Tiene esa capacidad. Leamos los dos primeros versículos en voz alta, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vengamos al primer versículo. Versículo 1. Así que, hermanos, ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir? Toda tu vida. Todo lo que tú eres, no solamente en tu persona, sino en tu tiempo, tus bienes, tu trabajo, tu familia, tu hogar. Todo eso es un sacrificio que usted le da a Él, es una ofrenda que usted coloca delante de Él para que Él pueda hacer la voluntad de Él, que suponemos que su voluntad de Él es buena. Así que lo que Él haga y diga y exija y pida, y lo que Él, como se manifieste la voluntad de Dios en la vida suya o en la mía, es buena. Así que es importante que entendamos que podemos con mucha libertad poner nuestra vida delante de Él y que Él pueda obrar en nosotros. Esa presentación, esa ofrenda de nuestra vida en todas las 24 horas del día es nuestro culto, nuestra tarea, nuestro trabajo, nuestro servicio. Todas son 4 palabras que significan más o menos lo mismo. No solamente el culto aquí en que estamos felices cantando y adorando al Señor y que nos llena, que es parte de ese culto, porque hemos de alabarle y glorificarle, grupos mayores, grupos de 10, a solas en la vida diaria. Es nuestro culto, y la palabra que está aquí es ¿cuál? ¿Nuestro culto qué? Racional. O sea, lo lógico es que nuestra vida sea una ofrenda ante el Señor, y lo lógico es que todo nuestro ser sea entregado y no en partes o parcialmente. Es una entrega total. Él nos compró, somos de Él y nos debemos a Él,
y Él hará lo que es mejor para usted y para mí. Vamos al versículo 2. Esto es un repaso, abuelo de pájaro, del domingo pasado. Muy bien. Versículo 2, por favor. No os conforméis a los criterios de este momento. Vivimos en criterios que van cambiando todo el tiempo. Formas de ver la vida, estilos de vida, cosas que cambian en los colegios, en los pénsumes del Ministerio de Educación, nuestro trabajo, todos son criterios que van cambiando y son criterios que moldean nuestra vida, a menos que aprendamos a discriminar lo que es bueno de lo que es malo, discernir lo que es de lo que no es. Esto es bueno, esto no es bueno, esto parece ser de Dios, esto no es de Dios. No nos conformemos a ello y no seamos moldeados por el pensamiento que nos rodea, porque ese pensamiento tiende a no ser sino un pensamiento secular, puede ser ateo, puede ser un pensamiento filosófico que moldea las ideas del mundo. El siglo pasado estábamos siempre hablando del mundo científico, en todo lo que no se podía medir y comprobar en el laboratorio, por decirlo así, no era. Tenía que poderse lógicamente medir, comprobar para poder decir esto es cierto. Claro, el problema es que le gustarían hacer eso con Dios. Como no lo podían hacer con Dios, entonces decían Dios no existe. Pero Dios sí se comprueba, pero en otro contexto, dentro de la vida transformada. Pero el hombre, la mujer que no es de fe, quiere que le pongan todo en un plato y que esto es o esto no es. Es el momento, era la filosofía racional del siglo pasado. Ya hemos pasado a el postracionalismo, el subjetivismo, el conduccionismo, toda esta filosofía que marcan la vida. Pero en muchas otras formas, el niño suyo ante el televisor puede estar ante Baby TV, que es lindo, o puede estar ante un programa que le hace mucho daño. Son los criterios del mundo, y el padre y la madre para con los niños responsables por lo que va moldeando la plastilina esa de su mentecita y su cabeza, y va dirigiendo toma de decisiones en su vida. No os conforméis, no asuman los criterios, no asuman los esquemas de este mundo como que si todo fuese lo bueno para usted, sino que seáis transformados, ir más allá de la forma actual suya, ir más allá de su naturaleza actual, ir más allá del esquema de vida que usted tiene, ir más allá de lo que usted es a una nueva realidad que ocurre por la transformación, por la renovación de vuestro entendimiento. Y usamos unas palabras el domingo pasado, una de ellas en la transformación, de ser transformado, era la palabra metamorfosis. Morfo, mi naturaleza actual, sin Dios. Metamorfosis es ir más allá de esta naturaleza a una nueva naturaleza en Cristo, un cambio, una transformación. Y usamos varios ejemplos. Un huevo que se convierte en un pollito. Es lo mismo, la misma esencia, pero se cambió la forma. Vamos al otro que yo dije, el capullo que se convierte en una mariposa, de una naturaleza en otra naturaleza. Vamos cambiando de naturaleza, siendo transformando. Esos son elementos para dar como ejemplo lo que se quiere decir por metamorfosis. Pero Pablo está diciendo ahora la naturaleza tuya, cómo cambia, cómo es transformada y luego renovada. La transformación viene por dos acciones. Y esto es lo que es
el comienzo de la vida cristiana. Todos los conocemos. Es el comienzo, no quizás en el punto exactamente, bueno, el 25 de mayo y tal y tal y tal y tal. No, tu transformación de tu vida viene porque los elementos de fe impactan tu vida y poco a poco te encuentras en un proceso de transformación. Oye, no soy el mismo que era, soy distinto. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, sucede dentro del fuero interno, la vida interior de uno que es impactada por dos elementos básicos. La palabra, que es Cristo, Cristo que te habla directamente, Cristo que te habla como palabra a través de la palabra escrita. Y viene como una espada, te presenta una opción, cree en Él y serás salvo. Tienes que nacer de nuevo, dijo Jesús, de la palabra. La palabra que viene a mi vida me impacta y sigue impactándome el resto de mi vida, pero el primer paso es que yo necesito permitir, si quiero ser cristiano, que esa palabra viva, eterna, se introduzca en mi vida y produzca increíblemente lo que llamamos fe en la obra salvadora de Cristo. Una confianza en lo que Él hizo. Entonces, él dijo, tienes que nacer de la palabra, él dijo agua, el agua en la Biblia es la palabra, y del Espíritu. Puedes tener una palabra muy seca que la entiendes, pero el Espíritu le da vida a la palabra. El Espíritu le da la pega de la palabra. El Espíritu te da el poder, te capacita, te da la capacidad o el dinamis, o hay muchas otras palabras que ayudan a entender que este Espíritu viene y te ayuda como Espíritu a creer, te aconseja, te habla, te dirige, te enseña, te confronta de lo que es justo, de lo que es bueno, y viene el Espíritu después que lo crees, porque es la acción del Espíritu Santo de creer en Él. Entonces tú le abres tu vida y viene el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, a morar en tu vida. Oye, pero eso no es contable. Yo quiero algo que pueda contar. Eso no se cuenta. Eso no es científico. Eso es una acción sobrenatural. Trasciende lo natural, trasciende lo material y se efectúa en el ser interior y produce algo nuevo en mi vida. Yo no sé si todos ustedes han pasado de la vida anterior a la nueva vida. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Si usted no ha vivido esa experiencia, ya oyó que la gran mayoría aquí dicen que sucedió ese nuevo nacer, ese renacimiento, esa renovación de su vida. Ya no son lo que fueron. Y eso es importantísimo entenderlo. Es una acción de la palabra y del Espíritu. Así que no puedes ser un cristiano de corazón simplemente porque vienes a una iglesia evangélica u otra iglesia. Puedes vestirte de cristiano, hablar como un cristiano sin ser un cristiano, porque ese ser cristiano es una acción de Dios, la palabra en tu vida, y esa palabra la crees porque el Espíritu Santo la lleva y lo convierte en una nueva realidad. Naces de la palabra y del Espíritu. Por eso en todos los cultos hacemos un llamado, excepto en la Santa Cena, hacemos un llamado, se da una palabra en 2 o 3 minutos y se le invita a creer. Y dice, oye, pero en 2 o 3 minutos, bueno, sí, puede suceder, o puede estar aquí en 10 cultos y después lo hace, quién sabe, pero es una acción de Dios en la vida de mucha gente que vienen a conocerle a Él. Vamos a ver entonces
Algunas de estas palabras, bueno, vamos un poquitico más allá, metamorfosis, por la que, vamos a ver qué dice, por la ¿qué? La renovación de tu, ¿qué? Entendimiento, de tu mente, de tu naturaleza interna. Hay una renovación. Esa renovación no ocurre simplemente porque tuviste un momento sentimental, emocional. Es porque el Espíritu Santo tomó la palabra y empieza a renovar tu entendimiento. Y poco a poco lo va renovando. Poco a poco lo va renovando. Y te sorprendes de cómo eres hoy ante lo que eras hace un año. Dice, oye, han cambiado cosas que yo no esperaba. Jamás podría pensar que yo podría estar tranquilo. Que yo podría creer. Vivir una vida de confianza. Increíble. Bueno, ¿por qué? Porque esa es acción de la palabra, que te apunta y el Espíritu que lo hace una realidad en la vida suya, en la vida mía. Así que le voy a dar un ejemplo. El Señor dice, tienes que perdonar a ese hombre que no te ha devuelto el dinero que tú le prestaste. ¿Qué empieza a ocurrir ahí adentro? ¿Ah? ¿Ah? Una lucha. Una lucha. Pero la palabra viene y te dice que perdónalo. Eso no quiere decir que no te la debe. Pero dice que tu actitud ante esa persona es otra. Tu actitud mental, pero puedes decir, bueno, Señor, eso está en tus manos, y viene el otro Señor y te dice, oye, vale, perdóname, hace un año tú me prestaste, y yo te dije que te lo iba a devolver en 30 días, y no te he dicho nada, ni he venido para pedirte perdón, pero ahora algo ocurrió en mí y me dice, tengo que ir a pedirle perdón. ¿Y qué dices tú si te pide perdón? ¿Ah? No te preocupes, déjalo, pero no me dijiste si me perdonaste. ¿Ah? Ah, tú me perdonas, ok. Oye, gracias. Mira, de verdad me siento muy apenado contigo y lo que quiero hacer es un trato contigo. Quiero pagarte por cuotas. No te puedo pagar todo de golpe, pero quiero saber si tú aceptas eso, que yo te pague por cuotas. ¿Podrías aceptarlo? Adentro me está diciendo cuántas cuotas. El alma, la cabeza que da vuelta y vuelta y vuelta. Pero esta conversación comienza porque el Señor le dijo que debería, ¿qué? Perdonar. Cuando eso ocurre y empiezo a tratar con eso, mi entendimiento va cambiando. Mi manera de ver la situación. Y eso también pone en libertad a la otra persona. Y eso permite quizás que la otra persona empiece a pensar. Ojalá que sea así. Ojalá. Pero hay libertad en tu corazón. Puedes respirar. Puedes decir, ya, está perdonado. Y voy a ir allá y le voy a decir, mira, jefe, tú no viniste a pedirme perdón, pero yo te quiero decir de antemano que yo te perdono. Y le digo, ¿de verdad? Sí, yo quiero perdonarte. Oye, me ha dado
tanta pena contigo la deuda que yo te he tenido. Y no sabía qué hacer con eso. Tú te adelantaste a lo que yo tenía que haber hecho, haberte pedido perdón a ti. Ahora yo te pido perdón a ti. Empieza el proceso. Transformados por la ¿qué? Renovación de tu manera de pensar. Bueno, podríamos usar muchas frases y versículos de la Biblia, pero no hay tiempo. Como uno, no estés ansioso por nada. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? En fin, lo dejo allí. ¿Cuál es el versículo? Sed transformados por la ¿qué? Renovación de tu ¿qué? Entendimiento. ¿Okay? Es una renovación lenta. Es una renovación de mi vida interior que comienza con dos acciones. La acción de la palabra, que luego es convertida en realidad y me capacita a tomar la palabra y convertirla en parte de mi vida, que es la acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo en mí me guía, me enseña, porque es persona quien habita en mí. Y me va dando empujoncito, y la palabra se va haciendo realidad en mi vida. Vamos a unos versículos para que vean la ampliación de la misma idea de parte de Pablo. La ampliación de la misma idea. Vamos a Efesios, el capítulo 4. Ok, lo leen conmigo en voz alta. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos ¿qué? En el espíritu, la actitud, el sentimiento, la emoción, el espíritu, esa vitalidad. Podemos tener una vitalidad, una vida engañosa o una vida libre, sana, que me ayuda a vivir de una manera buena. Despojados por la renovación del ¿qué? Aquí dice del espíritu, la actitud que está en tu mente. Y algunos de nosotros tenemos espíritus de violencia, de odio, de rabia, de rechazo, de maldad, etcétera, de venganza. Yo no quiero hablar con esa persona porque no me ha devuelto mi dinero. Anda por ahí. Tengo que ¿qué? Vivir y sufrir una renovación del espíritu de mi mente. ¿Okay? Sigamos otro versículo, el que está en Tito, el capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que nos salvó por su ¿qué? Misericordia, por el lavamiento de la regeneración, el nacimiento de nuevo, y por la ¿qué? La renovación en el Espíritu Santo. Se renueva mi mente y se renueva, soy regenerado y hay una renovación en el Espíritu. Ahora, para entender que este es un proceso, vamos a otro versículo, 2 de Corintios, el capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios 3, 18. En voz alta. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como que si fuese un espejo, la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de etapa en etapa, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos siendo transformados de gloria en gloria,
no me lo quites tan rápido, por favor, porque me pierdo el tiempo. De gloria en gloria, en la ¿qué? Se me va devolviendo la imagen y semejanza de Dios que la perdí en Edén cuando pequé en contra de Dios. Fui hecho a la imagen y semejanza, pero el pecado lo rajó, se quebró, y ahora viene la renovación en el espíritu y empieza a devolverse paso a paso la imagen de Dios en mi vida. Y es un proceso de gloria en gloria hasta el día, porque el proceso de ir a la perfección, a ser como Él es el final. Allí vamos a llegar, usted y yo, en su momento de Dios para con la vida suya y la vida mía. Pero en el proceso estamos, ¿qué? Mejorando. Es como un muchacho en cuarto año de liceo, vamos a suponer. Y cuando entró, su promedio era 9.5. Eso quiere decir que pasó en la raya, le subieron un poquitico a 10. El espíritu aprobatorio. El mínimo aprobatorio. Ok, llegó a 10. Pero ahora tiene que ir que, si de verdad le interesa su cosa, su estudio, lo sube un poquito a 12. Después, y dice gloria. Lo sube a 14 y dice ¿qué? A 16 y dice gloria en gloria, y a 18 gloria, 19 gloria, 19.5, 19.7. No le paso a 20 porque nadie es perfecto en esta vida. Pero llegaremos a ese lugar. A eso vamos a llegar en esa palabra que dice la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. A eso vamos a llegar. Ok, ¿para que qué? Para que comprobéis. Todo este proceso es para que lleguemos a poder comprobar que la voluntad de Dios, ¿qué? Es buena, es grata y es perfecta. Eso lo tenemos que desmenuzar, ¿ok? Vamos a empezar. Comprobar es, tienes que lanzarte por la fe con lo que te dijeron que tenías que hacer, lo hiciste, te lanzaste a la piscina para nadar, pero tenías que comprobar que podrías llegar a los 50 metros. Y le costó un trimestre mejorar su tiempo en la piscina de los 50 metros. Pero lo mejoró, y cada vez que se salía de la piscina mejorando su tiempo, se sentía ¿qué? Agradado. Oye, esto es bueno para mí, esto es la voluntad de Dios, que yo cuide mi cuerpo, que yo desarrolle mi cuerpo, que yo desarrolle mi vida pulmonar interna, mi disciplina mental, y pueda dirigirme, y que no esté mirando de un lado a otro lado a ver si me está pasando el otro. No, yo voy a mi ¿qué? A mí no me interesa no me interesa ese, a lo que me interesa es que yo llegué allá. Eso es parte de toda esta vida en Cristo. Necesito comprobar lo que es bueno. Cuando llego allá, me siento bien. Yo quiero tocar piano como fulano. Bueno, tocar piano como fulano, no te voy a decir cuántos años porque te vas a rendir ya. Pero vamos a empezar. Te compro una flautica, empieza a tocar la batería, un poquito de ritmo, los primeros tonos, después te doy una clase y me va gustando. Oye, esto es bueno. Y en la medida que es bueno, porque yo tuve una maestra de violín aquí en un colegio muy bueno aquí, cuando yo tenía no sé qué edad, ya no recuerdo, me fui allá. Y en la primera lección, porque nunca me habían tratado así con profesores anteriores, me agarró el brazo y me lo pone así. Mamá, yo no vuelvo a esa clase.
no fue bueno, no fue grato, no me dio ese sentir que yo quería lograr eso. Entonces, la voluntad de Dios es buena, pero tengo que ¿qué? Comprobarlo. Tengo que vivirlo y descubro que es buena. Ok, vamos a usar un versículo y con esto definitivamente obedezco la regla de la casa. Ok, vamos a ir a Salmo 119, 66. Este es David, quien dice lo siguiente, léanlo en voz alta conmigo. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos, ¿qué? Yo las he creído y yo sé que son buenas y yo sé que como son buenas yo voy a aprender ¿qué cosa? Ay, me la quitaron. Sabiduría. ¿Y qué fue la otra palabra? Sentido, buen sentido. Cordura. Voy a pensar bien y me vas a dar sabiduría en la medida que yo obedezca tus mandamientos. Ok, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Tú me humillaste en la vida, me derrotaste para que yo me volviera en sí y fuera maduro en mi forma de ser. Tú me humillaste y eso me fue bueno, eso me castigó mi ego, porque yo creía que yo era gran cacao, pero tú me hiciste perder esa guerra o algo me pasó, me humillaste porque yo andaba ¿qué? Descarriado. Mas ahora ¿qué? Guardo tu palabra porque yo sé que tu palabra es buena. Y la pongo por obra y sé que me hace bien. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias.